Bueno, chicas, mirad el vestido que os traigo hoy. Es un vestido hecho en algodón fino, con un punto de fantasía en la zona central. La parte superior es estilo bikini y luego lleva la faldita hasta la rodilla. Lo mismo lo podéis llevar de día, de manera más informal, o por la noche para salir, para ir un poquito más extremadas. Este yo se lo he hecho a mi hija porque me lo ha pedido ella. Ella es la que aparece ahí en el vídeo y como veis ha quedado súper bonito. Entonces, bueno, espero que os guste y vamos a empezar a hacerlo. Bueno, mirad, hoy vamos a hacer este trabajo con este algodón. Es un algodón fino de 1 milímetro, más o menos. Entonces es el artículo, aquí no sé si lo podréis ver, pero bueno, es el artículo Nature 2.5 de 100% algodón y lo podéis comprar. Es de Hilaturas LM y su página web es www.ovillos.com. Entonces lo podéis comprar o en ovillos de 50 gramos o en conos de 250 gramos como este, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver las agujas y los materiales que necesitamos. Bueno, también vamos a necesitar una aguja de 3 milímetros, otra de 4 milímetros, una aguja lanera, tijeras, unos cuantos marcadores y unas 20 bolitas, entre 20 y 25 bolitas de estas para los adornos de las tiras y del escote. Las bolitas tienen más o menos 1 centímetro de diámetro, ¿eh? Bueno, antes de empezar os quiero explicar un poco la prenda, cómo se teje. La prenda la empezamos a tejer por la parte de abajo de la falda, vamos subiendo a la vez que vamos aumentando o menguando, dependiendo de la zona, y además vamos tejiendo en círculos. Eso lo que hará es que no tengamos cortes ni uniones. Luego cuando lleguemos a esta parte de aquí, yo la llamo cintura y lo vais a tener aquí señalado en los títulos que pongo arriba. Entonces aquí empezaremos tejiendo, menguando y luego subiendo en recto hacia arriba. Y en la parte de la espalda, a la vez que vamos subiendo y menguando, también iremos formando todo este escote con la espalda al aire, ¿vale? Entonces luego ya por último haremos las dos copas del sostén, que las tejeremos uniéndolas al cuerpo por la parte interior, y luego las tiras de arriba y las tiras de los lados, ¿vale? Entonces ahora pasaré a daros las medidas, que son en principio aproximadas y para una talla S. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que depende del hilo que uséis y dependiendo de vuestra manera de tejer, las medidas pueden variar un poco. O sea que las medidas que os voy a dar son aproximadas. Mirad, la parte de abajo mide más o menos unos 35 centímetros. Luego en la zona de la cadera, que sería aquí, mide unos, bueno, un poquito más arriba, aquí, mide unos 42-43 centímetros. Esta parte de aquí, que es donde unimos con la cintura, mide unos 38 centímetros. Aquí, la zona esta donde iría la cintura, son unos 30 centímetros. Luego esta parte de aquí abajo de la copa, esto mide unos 15 centímetros. Y la altura hasta aquí, hasta el pico, es de unos 7 centímetros. Y la altura desde aquí hasta el pico son 8,5. Luego estas tiras, aunque las podéis hacer a la medida que queráis, yo esta la he hecho de unos 35 centímetros
y la de la parte de arriba, que es más larga, esta mide unos 80 centímetros. Luego por la parte de la espalda, colocando esto bien abierto, mide de aquí a aquí unos 36 centímetros. ¿Vale? De todas formas, os lo recuerdo, son medidas aproximadas, ¿eh? Bueno, mirad, vamos a empezar haciendo lo que es la falda del vestido. Entonces, la falda del vestido se empieza a tejer por aquí, por la parte de abajo. Es una falda tubo, ¿vale? Esto sería la parte de la cintura, que es donde acabamos. Entonces, para evitar tener uniones, porque esto es son puntos altos que los vamos tejiendo a filas, para evitar tener esa unión que se forma cuando acabamos una fila y la tenemos que unir y siempre nos queda un defecto, porque por mucho que lo queramos unir de una manera invisible en este tipo de punto fino siempre se va a notar, yo lo que he hecho es ir tejiendo de manera circular, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que igualmente vamos a ir tejiendo por filas, pero no vamos a acabar uniendo el mismo punto último al primero de la fila, sino que continuaremos como si estuviéramos haciendo círculos. ¿Eso qué supone? Eso supone que vamos a tener un inicio así, con este ligero defecto, porque vamos a empezar a tejer aquí, vamos a dar toda la vuelta y cuando lleguemos de nuevo aquí, en vez de cerrar, vamos a continuar. Por eso aquí vamos a tener este pequeño defecto, que solo lo vamos a tener ahí, porque luego en el resto de la falda, como tejeremos de manera continua, ya no lo tendremos. Eso no tiene importancia porque cuando acabemos la falda, aquí haremos un pequeño acabado para disimular ese pequeño defecto, pero que nos va a compensar luego en el resto de la falda, ¿vale? Entonces, iremos subiendo de manera circular e iremos haciendo aumentos. Luego llegaremos a esta zona que es más recta y luego cuando lleguemos a esta zona haremos menguados, ¿vale? Como los aumentos y menguados tienen tendencia a virar porque estamos tejiendo de manera circular, iréis comprobando cómo yo los voy moviendo de sitio para poder ir conservando toda la línea de la falda sin que se me tuerza el tejido. Entonces ya una vez explicado esto, ya podemos empezar. Bueno, lo primero es comentaros que no vamos a iniciar con cadenas como se hace normalmente, ya que las cadenas no nos dan la elasticidad que necesitamos en la parte baja de la falda. Entonces vamos a empezar haciendo puntos altos directamente sin cadenas de inicio. Eso nos va a dar mucha más elasticidad y aunque es un poco más laborioso, luego el resultado es mejor, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar un trozo de hilo y hacemos un nudo corredizo, ¿vale? Y ahora subimos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces ahora cogemos hebra, nos vamos a la primera cadena, entramos y sacamos la hebra. Ahora tenemos 3 en la aguja. Cogemos hebra y pasamos por la primera. Volvemos a coger hebra y pasamos por las 2 siguientes. Y volvemos a coger hebra y pasamos por las 2 siguientes. De esta manera tenemos ya 1 y 2 puntos altos de inicio, ¿vale? Entonces ahora nos tenemos que ir a la base de este punto alto que acabamos de hacer, ¿veis? A la base que tiene 2 hebras, a estas 2 de la base, ahí tenemos que entrar, ¿vale? Entonces cogemos hebra, vamos a la base, ¿vale? ¿Veis? Cogemos las 2 hebritas, sacamos y tenemos 3. Cogemos hebra y sacamos
una, volvemos a tener 3. Cogemos hebra, sacamos 2 y ahora tenemos 2 y las recogemos juntas. Fijaros que ahora hemos hecho otro punto alto. Entonces ahora volvemos a coger hebra y vamos a la base de ese punto que acabamos de hacer. Entramos ahí, sacamos hebra y ahora recogemos 1, 2 y 2, ¿vale? Volvemos a coger hebra, nos volvemos a ir a la base, entramos en esos 2 puntitos de la base, fijaros, y sacamos hebra. Tenemos 3, recogemos 1, recogemos 2 y recogemos 2. Hebra, nos vamos a la base, entramos en la base, sacamos la hebra y sacamos 1, ay, se me ha escapado, sacamos 2 y sacamos 2. ¿Veis? Aquí se van formando los puntos altos. Lo hacemos una vez más, cogemos hebra, entramos en la base, sacamos hebra y recogemos 1, 2 y 2. Y como veis aquí se va formando, ¿veis? Aquí se van viendo las cadenitas de base, que son las que vamos a ir trabajando, ¿vale? Entonces, esto tenemos que hacerlo hasta tener 146 puntos altos, ¿vale? Cuando tengáis los 146, nos vemos ahí para cerrar. Bueno, mirad, ya he hecho las 146 puntos altos. Como os decía, esta manera de iniciar nos da un poco más de elasticidad, ¿vale? Entonces aquí ahora lo que tenemos que hacer es poner esto recto y buscar el inicio, pero no vamos a cerrar como haríamos normalmente, sino que ya vamos a entrar directamente a hacer un punto alto en este primer punto de aquí. Entonces fijaros, tenemos que hacer la unión cogiendo hebra y viniendo de estas cadenas del principio, vamos a la primera, entramos ahí y hacemos directamente el primer punto alto. Aquí empezaríamos la fila 2, ¿vale? Porque hemos acabado la 1. Entonces aquí ya pondríamos un marcador para saber que ahí es el primer punto de la fila 2. Y ya empezaríamos a hacer puntos altos de manera normal en cada uno de los puntos que tenemos en la vuelta, ¿vale? Entonces vamos a dar toda la vuelta y cuando lleguemos aquí os explico. Bueno, fijaros, ya he dado toda la vuelta, llevo 143 puntos altos, me faltan 3, 144, 145 y 146. ¿Vale? Y con esto estaría acabada la fila 2. Fijaros que ahora lo que tenemos que hacer para continuar, esto es lo que os comentaba, que ahora ya empieza a formarse la fila circular, entonces para no despistarnos ya vamos a esconder este hilo por aquí dentro. Entonces ahora vamos a empezar la fila 3 y luego ya nos ocuparemos de esta zona de aquí, ¿vale? Para empezar la fila 3 tenemos que ir al primer punto y ir a ese punto y empezar directamente ahí con un punto alto. Lo marcamos para tenerlo siempre a la vista y ya podemos empezar a hacer otra vez 146 puntos, ¿vale? De manera normal. Entonces los hacemos
y nos vemos de nuevo en este punto. Bueno, pues ya he llegado al último punto, pero ahora antes de continuar vamos a resolver esto de aquí para trabajar más cómodamente. Mira, nos ponemos del revés, entramos aquí y sujetamos una hebra. Entonces nos venimos aquí a este primer punto, a esta primera base de aquí, y ahí vamos a entrar y vamos a hacer medio punto alto, ¿vale? Y luego en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. ¿Vale? De esta manera. Entonces ahora aquí en el siguiente un punto raso. Y sacamos toda esa hebra. ¿Vale? Esto es como para unir este defecto. ¿Veis? Y ahora que ya hemos hecho estos 3 puntos, estiramos de aquí. Y ahora esta hebra la vamos a pasar hacia atrás. Vamos a coger la aguja y en este punto siguiente, en el que vendría después, pasamos esa hebra por detrás. Y ahora aquí en la parte trasera nos vamos a venir aquí y vamos a dar unas pequeñas puntadas, ¿vale? Muy flojitas, solamente para que no quede esto separado, ¿vale? Entonces cogemos alguna que no se vea por la parte de delante. Por ejemplo, estas dos. Y aquí ya quedaría unido esta zona, ¿vale? Entonces fijaros, esto que lo estamos haciendo para evitar ese pequeño defecto del inicio, cuando acabemos la prenda y hagamos toda una hilera de puntos bajos, este defecto se va a disimular mucho mejor. Y ahora ya podemos continuar. Bueno, pues ya he hecho los 146 puntos altos, he dado toda la vuelta y he acabado aquí. Entonces ahora a partir de este momento vamos a hacer una serie de filas intercalando puntos e intercalando aumentos, ¿vale? Entonces vamos a hacer de muestra 2 y luego os daré un esquema para que sepáis cómo tenéis que continuar. Entonces esta que vamos a empezar es la fila 4, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar haciendo 15 puntos altos, empezando por este primero del marcador. Quitamos el marcador y hacemos el primero. Ahora volvemos a poner el marcador, que es muy importante no olvidarlo. Y contando este hacemos 15 puntos altos. Tenemos 1, hacemos 2, 3, 4, 5 y así hasta 15. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 15 puntos altos y ahora a continuación vamos a hacer un aumento. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en el siguiente punto y hacemos un punto alto. Y ahora en el mismo punto hacemos otro punto alto. De esta manera quedan 2 en un mismo punto y eso es un aumento, ¿vale? Entonces ahora ya podemos continuar con el siguiente tramo, que será de 72 puntos altos, ¿vale? Entonces empezamos a hacerlos y nos vemos en el siguiente aumento. Bueno, ya tenemos los 72 puntos altos y ahora vamos a hacer otro aumento en el siguiente punto. Hacemos uno y en el mismo punto hacemos otro. ¿Vale? Ya tenemos 2 puntos en el mismo punto. Y ahora continuamos con el siguiente tramo haciendo 57 puntos. 2, 3 y así hasta 57.
Bueno, pues ya he hecho los 57 puntos, he llegado hasta aquí, a lo que es el inicio, y con esto hemos acabado la fila 4. Bueno, mirad, ahora os quería mostrar este esquema para que entendamos lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer a partir de este momento. Entonces, fijaros, acabamos de hacer la fila 4, que la hemos empezado con 15 puntos altos, luego hemos hecho un aumento de 2 puntos altos, luego hemos hecho 72 puntos altos, luego hemos hecho un aumento de 2 puntos altos y hemos acabado la fila con 57 puntos altos. Y esto nos da un total de 148 puntos. Esto es lo que acabamos de hacer. Entonces ahora la siguiente fila que vamos a hacer no va a tener aumentos. O sea, en esta siguiente fila, que es la 5, vamos a hacer 148 puntos altos sin aumentar, que son los mismos que en la fila 4 cuando hemos acabado. Entonces, vamos a hacer primero esta fila y luego os comento lo que habrá que hacer en las siguientes. Bueno, para empezar la fila 5, como siempre, quitamos el marcador del primer punto, hacemos este primer punto, lo marcamos de nuevo y ya podemos empezar a hacer un total de 148 puntos alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Que son los mismos puntos con los que hemos acabado la fila 4. Entonces hacemos los 148 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 5 con los 148 puntos altos. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 5 y esto es más o menos el aspecto que tiene, ¿vale? Esto será la parte inferior de la falda, ¿vale? Aquí tenemos las uniones que no se ven y ahora lo que vamos a hacer es ver un esquema para ver cómo continuamos las siguientes filas. Bueno, mirad, ya hemos hecho la fila 5 con 148 puntos altos sin aumentos. Entonces, lo que os comentaba antes, ahora tendremos que continuar desde la fila 6 a la fila 28 haciendo básicamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? O sea, ahora en la fila 6 volveremos a hacer aumentos. Empezaremos con 16 puntos altos, luego haremos un aumento de 2 puntos altos, luego 73 puntos altos, luego otro aumento de 2 puntos altos y al finalizar 57 puntos altos. Y esto nos dará un total de 150 puntos. Cuando pasemos a las 7 volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. 150 puntos altos por todo el contorno de la fila sin aumentos. O sea, esto y esto sería lo mismo que hemos hecho aquí y aquí, ¿vale? Solo que con estas nuevas cantidades. Entonces, esto lo continuaremos haciendo por todas estas filas hasta llegar aquí a la 17, una con aumento, otra sin aumento, con aumento, sin aumento, con aumento, sin aumento, hasta llegar a la 17. Cuando lleguemos a la 17, ya todas las demás, desde la 18 a la 28, todas llevarán aumentos, ¿vale? No hay ya filas intercaladas donde no hagamos aumentos. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo mismo, pero sin aumentar. Entonces, una vez hayamos hecho la fila 28, nos veremos en ese punto para ver cómo continuamos. Entonces, ahora de momento os dejo así a la vista el esquema, por si queréis paralizar la imagen, para visualizarla mejor. Y ya os digo, en cuanto hayáis acabado la fila 28, nos vemos para continuar. Bueno, mirad, este es el aspecto que tiene si ya habéis hecho todas las filas que os he comentado, hasta la fila 28, ¿vale? Hemos acabado aquí en la fila 28 y como veis ya va tomando la forma de lo que será el tubo de la falda. Entonces, hemos acabado la fila 28 con 182 puntos por todo el contorno, ¿vale? Entonces ahora,
cuando empecemos la fila 29 vamos a hacer toda una vuelta con los mismos puntos, acabando aquí, pero lo que haremos es marcar los lados de la prenda para así no perder de vista donde tenemos exactamente los laterales, ¿vale? Entonces, para continuar lo tenemos que hacer. Entonces, vamos a empezar la fila 29 quitando el marcador. Hacemos el primer punto, lo marcamos, este ya será el primero, y contando este primero tenemos que hacer 34 puntos, ¿vale? Entonces hacemos los 34 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he hecho los 34 puntos. Entonces aquí en este punto número 34 ponemos un marcador de otro color para no confundirnos con este, para marcar el lateral, ¿vale? Este es el punto número 34. Entonces ahora vamos a continuar haciendo 91 puntos, ¿vale? Este es el primero, el segundo. No contamos este, ahora contamos a partir de este primero. Entonces hacemos 91 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 91 puntos y ahora en este punto 91 vamos a poner otro marcador para marcar el otro lateral, ¿vale? Lo ponemos ahí, en ese punto, y ahora ya podemos continuar en el último tramo haciendo 57 puntos. Repito, 57 puntos, ¿vale? Entonces los hacemos y nos vemos ahí al final. Bueno, pues mirad, ya he hecho los 57 puntos y he llegado de nuevo aquí al principio. Y ahora ya tengo aquí marcados los dos laterales de la prenda. Entonces ahora ya estaría la fila 29. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 30 y de nuevo haremos un aumento a cada lado. Entonces de momento empezaremos haciendo 33 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 33 puntos y ahora justo aquí donde está el marcador haremos un aumento de 2 puntos. Lo quitamos y hacemos un punto y otro punto en el mismo espacio. Y ahora, para no perder lo que es el lateral de la prenda, en mitad de esos 2 puntos del aumento ponemos el marcador, ¿vale? De esta manera no perdemos lo que es el lateral. Entonces ahora continuamos haciendo 90 puntos para hacer el siguiente tramo. Hacemos 90 y nos vemos ahí. Bueno, pues seguimos en la fila 30, ya he hecho los 90 puntos y he llegado al otro marcador. Entonces ahora quitamos el marcador y ahí en medio hacemos un aumento de 2 puntos. 1 y en el mismo punto 2. Y ahora volvemos a poner el marcador en medio de esos 2 puntos para seguir marcando el lateral. Y ahora ya podemos continuar con 57 puntos, ¿vale? Entonces hacemos 57 y al final de la vuelta deberemos tener 184 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 57 puntos y con esto hemos acabado la fila 30. Bueno, entonces ahora la fila 31 la vamos a hacer toda entera sin aumentos, ¿vale? Aquí no va a haber aumentos. Entonces vamos a empezar haciendo 35 puntos al inicio, ¿vale? Quitamos el marcador como siempre, hacemos el primer punto, ponemos el marcador y ya empezamos a hacer 35 puntos de momento. Bueno, mirad, de momento he hecho 34 puntos y ahora el 35 sería el siguiente. Entonces quitamos el marcador, hacemos ahí el punto 35 y lo marcamos, ¿vale?
Y ahora, una vez puesto el marcador, vamos a continuar haciendo 92 puntos. ¿Vale? Entonces hacemos los 92 hasta el otro marcador y nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando al punto 92, he hecho aquí el 91 y entonces ahora quitamos el marcador y en ese punto 92 hacemos el punto 92, ¿vale? Y volvemos a poner el marcador. Y ya tenemos marcado el lateral de nuevo. Entonces ahora continuamos haciendo 57 puntos hasta llegar de nuevo al inicio. Entonces hacemos 57 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 57 puntos, he llegado de nuevo al inicio y con esto ya estaría acabada la fila 31. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 32, que será la última, donde vamos a hacer unos aumentos en este grupo de filas. Recordemos que la fila 31 la hemos acabado con 184 puntos, ¿vale? Entonces vamos a empezar la fila 32. Bueno, entonces empezaremos haciendo 34 puntos, ¿vale? Y en el 35 haremos el aumento. Quitamos el marcador, hacemos el primer punto, lo marcamos y hacemos 34 puntos. Y nos vemos ahí. Mirad, ya he hecho los 34 puntos y ahora en el 35, que es el del marcador, ahí hacemos un aumento de 2 puntos, 1 y 2. Y ahora en mitad de esos dos ponemos otra vez el marcador para señalar de nuevo el lateral y ya podemos seguir. Entonces ahora continuamos haciendo 91 puntos hasta llegar al otro marcador, donde volveremos a hacer un aumento y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he hecho los 91 puntos y ahora en el punto siguiente, que es el 92, ahí lo quitamos y hacemos un aumento de 2 puntos. Hacemos 1 y 2. Y ahora volvemos a colocar el marcador en medio de esos dos. Entonces ahora continuamos haciendo 57 puntos hasta llegar de nuevo al inicio. Entonces hacemos los 57 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he terminado los 57 puntos y con esto ya estaría acabada la fila 32, que tenemos que tener un total de 186 puntos. Entonces mirad, ahora a partir de la fila siguiente, que es la 33, vamos a hacer desde la fila 33 a la 46, todas esas filas las vamos a hacer sin aumentos, o sea, las vamos a subir en recto, ¿vale? Entonces haremos ahora la primera y el resto os las repetiréis de la misma manera. Vamos a hacer la primera, que es la 33. Bueno, empezaremos quitando el marcador, ¿vale? Y hacemos el primer punto. Y volvemos a poner el marcador. Entonces, contando este punto que acabamos de hacer, tenemos que hacer 36 puntos, ¿vale? Hacemos 36 y nos vemos ahí. Mirad, llevo 35 puntos, entonces ahora el 36 es el del marcador. Entonces quitamos el marcador, hacemos el punto 36 y volvemos a poner el marcador. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo 93 puntos, ¿vale? Entonces vamos a hacer 93, pero nos vemos en el 92 para ver cómo continuamos. Bueno, mirad, estoy en el punto 92, entonces ahora quito el marcador y hago el punto 93.
Ahora vuelvo a poner el marcador. Y ya podemos continuar haciendo 57 puntos, ¿vale? Hasta llegar al otro extremo. Entonces hacemos 57 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 33 con los 57 puntos. Entonces, tal como os he dicho antes, ahora vamos a tener que repetir esto mismo que hemos hecho. Estos 186 puntos los vamos a repetir desde la fila 34 a la fila 46, ¿vale? Entonces, recordemos, tendremos que empezar de nuevo con 36 puntos, pondremos el marcador en el punto 36, luego haremos 93, pondremos el marcador en el punto 93 y luego haremos 57 para acabar. Y esto lo iremos repitiendo por todas las filas desde la 34 a la 46. Entonces, cuando hayamos hecho todas estas filas, nos vemos en ese punto para ver cómo continuamos. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho desde la fila 34 a la 46, ¿vale? Esto es la parte de abajo y aquí es donde hemos llegado. Entonces ahora vamos a continuar con la fila 47. En la fila 47 vamos a empezar a disminuir. Hasta ahora hemos aumentado, pues ahora disminuiremos para seguir formando la forma de la falda. Entonces vamos a empezar donde hemos acabado, como siempre, y empezaremos haciendo 39 puntos. Quitamos el marcador, hacemos el primero, lo volvemos a marcar y ya continuamos haciendo 39 puntos hasta el siguiente tramo y nos vemos ahí. Bueno, aquí vamos a desplazar un poco los menguados para ir compensando el tejido en círculo. Entonces voy por el punto 36, 37, 38 y 39. Bueno, ahora en el siguiente punto haremos una disminución. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos hebra, entramos en el siguiente punto, recogemos hebra y ahora tenemos 3 en la aguja. Recogemos 2 y ahora tenemos 2 en la aguja. Entonces ahora vamos al siguiente punto, cogemos hebra, entramos en ese punto, sacamos, ahora tenemos 4 en la aguja, ¿vale? Entonces recogemos 2 y ahora tenemos 3 y recogemos las 3. Y con eso ya estaría hecha la disminución, con lo que hemos convertido 2 puntos en 1. Ahora ponemos el marcador y ya podemos continuar haciendo puntos de manera normal hasta llegar al otro tramo de la disminución. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo 90 puntos altos de manera normal, ¿vale? Entonces lo que haría yo ahora es poner un marcador en la disminución que acabamos de hacer para no perderla de vista, ¿vale? Y entonces continuamos haciendo 90 puntos altos hasta el otro extremo. Bueno, llevo 87 puntos. Ahora este marcador que teníamos aquí lo quitamos y hacemos el punto 88, 89 y 90. ¿Vale? Y ahora en el siguiente ya viene otra disminución. Vamos a recordar cómo se hacía, ¿vale? Cogemos hebra, entramos en el siguiente punto, recogemos hebra, cuando tengamos 3, recogemos 2. Y ahora volvemos a sujetar hebra, entramos en el siguiente punto, recogemos y ahora recogemos 2 y cuando tengamos 3 las recogemos las 3 juntas. Y de esta manera ya tenemos hecha la disminución. Ahora volvemos a poner el marcador en la disminución y seguimos.
Entonces ahora vamos a continuar hasta el final haciendo 53 puntos, ¿vale? 2, 3 y así hasta 53. Bueno, pues ya he finalizado los 53 puntos y ya estaría la fila 47, que tiene que tener un total de 184 puntos. Ahora podemos continuar. Bueno, ahora haremos la fila 48 sin aumentos ni disminuciones ni nada. Simplemente haremos puntos altos por todo el contorno, que serán 184, ¿vale? Entonces empezaremos como siempre y cuando lleguemos aquí al marcador, lo único que haremos es que el punto que tejamos encima del marcador también le pondremos el marcador. Entonces, nada, empezamos a tejer y nos vemos aquí en la zona del marcador. Bueno, pues ya hemos llegado al marcador, he tejido 39 puntos y ahora aquí encima haré el punto 40, ¿vale? Y vuelvo a poner ahí el marcador para no perder de vista siempre el lateral de la prenda. Entonces, como veis, aquí estoy desplazando los menguados porque no sé si os lo he comentado, pero cuando tejemos en forma circular, la prenda tiene tendencia a virar, a girarse. Entonces los menguados nos quedarían mal posicionados. De esta manera, desplazándolos, luego la prenda queda mejor posicionada, ¿vale? Entonces ahora hemos hecho el punto 40 y continuamos hasta el otro marcador. Bueno, mirad, ya he llegado hasta el otro marcador y ahora haremos lo mismo que hemos hecho antes. Quitamos ahí el marcador y en ese punto, que está justo encima de las disminuciones, ahí hacemos un punto y volvemos a poner el marcador, ¿vale? Y entonces ahora ya podemos continuar haciendo todos los puntos que nos faltan y cuando lleguemos al final deberemos tener un total de 184 puntos, ¿vale? Entonces, sobre todo no olvidéis poner los marcadores, que es muy importante. Y ahora seguimos y nos vemos ahí en el inicio. Bueno, mirad, ya hemos acabado los 184 puntos que tiene esta fila 48. Entonces ahora os voy a enseñar otra vez un esquema para ver cómo tenemos que continuar con las siguientes filas, ya que básicamente van a ser unas repeticiones de estas dos últimas que acabamos de hacer. Entonces vamos a verlo. Bueno, mirad, ahora os quiero mostrar el esquema de lo que acabamos de hacer y lo que tendremos que hacer a partir de ahora. Entonces ahora hemos hecho estas dos filas, la 47 y la 48. La primera la hemos hecho con 39 puntos altos, luego una disminución de 2 puntos juntos, luego 90 puntos altos, luego otra disminución de 2 puntos juntos y al final 53 puntos altos, y esto nos da un total de 184 puntos en toda la fila. Y luego hemos hecho la fila 48 con 184 puntos altos sin disminuciones, que son los mismos con los que hemos acabado, ¿vale? Entonces ahora la fila 49 y 50 es lo mismo que hemos hecho en la 47 y 48. En la 49 otra vez haremos disminuciones aquí y acabaremos con 182 puntos. Y en la siguiente volveremos a hacer una fila entera sin disminuciones con 182 puntos. Cuidado aquí, no os confundáis porque hay un pequeño borrón, pero aquí pone 182 puntos, ¿vale? Entonces, estas dos son como estas dos. Luego ya al llegar a la 51, desde la 51 a la 58, todas serán con disminuciones, ¿vale? Serán igual que la 47 y que la 49. Ya no tendremos filas intermedias sin disminuciones. Entonces, nos hemos quedado en la fila 48, ahora hacemos desde la 49 a la 58 y nos vemos para hacer la 59, que será básicamente lo mismo, pero la acabaremos
de una manera un poquito diferente. Entonces vamos a hacer hasta la 58 y nos vemos ahí. Bueno, chicas, ya hemos tejido todas las filas que os he comentado y hemos acabado en la fila 58. Entonces ahora vamos a hacer la fila 59 y en esta fila, aunque vamos a continuar haciendo más o menos lo mismo, pero vamos a hacer una ligera variación porque ya intentaremos nivelar, igualar este escalón que hace el tejido al estar tejiendo en círculos. Entonces empezaremos tejiendo 39 puntos, ¿vale? Sacamos el marcador, tejemos el primero, volvemos a poner el marcador y ya continuamos haciendo hasta tener 39 puntos. Bueno, pues ya he llegado al otro marcador que teníamos aquí, que si os fijáis está justo encima de aquellos menguados que hicimos. Lo quitamos y ya ahí hacemos un menguado, entrando en el primer punto, entrando en el segundo y recogiendo todo junto. Ahora ponemos de nuevo el marcador en ese punto y ya continuamos haciendo 80 puntos, ¿vale? Entonces hacemos los 80 y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya he hecho los 80 puntos, he llegado al otro marcador, quitamos el marcador y hacemos ahí otra vez una disminución de 2 puntos, ¿vale? Ahora volvemos a poner el marcador y ya seguimos haciendo 43 puntos. Bueno, mirad, de los 43 puntos estoy en el 40 y en estos 3 que quedan voy a nivelar, ¿vale? Entonces en el primero hacemos un medio punto alto, ¿vale? Ahora en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto raso. Y de esta manera lo que hacemos es nivelar la fila para luego continuar con el cuerpo. Entonces con esto estaría acabada la fila 59 con 164 puntos en total. Bueno, ahora la fila 60 va a ser ligeramente diferente porque vamos a continuar igualando un poco el escalón. Entonces sacamos el marcador, aquí vamos a hacer una cadena y vamos a poner el marcador en esa cadena para no perder el inicio de la vuelta. Y ahora vamos a hacer 39 puntos bajos. Aquí ya no vamos a hacer puntos altos, ¿eh? Tenemos que hacer puntos bajos y en este primer tramo vamos a hacer 39. Entonces los hacemos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 39 puntos bajos. Llegamos al marcador, lo quitamos y ahora aquí vamos a hacer una disminución, pero de puntos bajos, ¿vale? Entonces aquí entramos, cogemos hebra, entramos en el siguiente, cogemos hebra y cuando tengamos las 3 las recogemos juntas. Ahora ponemos el marcador como hacemos siempre en ese punto y continuamos haciendo 79 puntos bajos. ¿Vale? Hacemos 79 y nos vemos ahí. Bueno, mirar, voy por el punto 77, ahora hago el 78 y el 79. Cuidado aquí, no os confundáis porque hemos hecho una cadena al inicio, pero esa cadena no cuenta, ¿eh? O sea, nosotros esa cadena como si no existiera. Tenemos que hacer en este tramo 79 puntos. Entonces ahora llegamos al marcador y ahí hacemos otra vez una disminución de punto bajo, entrando en un punto, entrando en el siguiente y recogiendo los dos. Ahora ponemos otra vez el marcador, ¿vale? Y ya podemos continuar haciendo 42 puntos bajos y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos hecho los 42 puntos bajos
Y ahora para cerrar, fijaros, aquí habíamos puesto en la cadena de inicio ese marcador, pero no vamos a cerrar en esa cadena. Vamos a cerrar justo en el siguiente punto. O sea, la cadena no cuenta, es simplemente para nivelar. Entonces quitamos el marcador, nos vamos a ese siguiente punto y ahí vamos a cerrar con un punto raso. ¿Vale? Cerramos con un punto raso y de esta manera ya hemos acabado la fila 60 con 162 puntos en total. Ahora en la fila 61 empezaremos haciendo 39 puntos bajos. Vamos al siguiente, hacemos el primero, ponemos el marcador y ya podemos continuar haciendo un total de 39 puntos bajos. Bueno, mirad. Llevo 38 puntos, he llegado al marcador y ahora aquí hago el punto 39 y a continuación ya hago la disminución de 2 puntos de puntos bajos. Vuelvo a poner el marcador en la disminución y ahora continúo haciendo 78 puntos bajos. ¿Vale? Hacemos 78 y nos vemos otra vez. Bueno, mirad, estoy en el punto 77 y ahora para hacer el 78, primero quito el marcador que molesta, hago el punto 78 y ahora en el siguiente hago la disminución de 2 puntos, ¿vale? Vuelvo a poner el marcador y ya podemos seguir. Y ahora hacemos 41 puntos bajos hasta llegar al final. Y nos vemos ahí, en ese punto. Bueno, pues ya he hecho los 41 puntos y ahora para cerrar la vuelta quitamos el marcador y hacemos ahí un punto raso. Y tenemos que tener un total de 160 puntos en toda la vuelta, ¿vale? Bueno, y entonces con esta fila 61 ya hemos terminado lo que es la parte de la falda. Ahora ya a partir de aquí empezaremos con la parte del cuerpo. Bueno, mirad, antes de pasar a hacer toda esta parte de la cintura, os la quiero mostrar y explicar un poco para que así vayáis entendiendo mejor cómo lo vamos a hacer. Esta parte la empezaremos a tejer ahora, a partir de donde hemos acabado toda la zona de la falda. La vamos a ir tejiendo en punto de abanicos, que siempre o casi siempre hasta llegar a la parte final van a ser abanicos que se componen de 2 puntos altos dobles, una cadena de separación y 2 puntos altos dobles, como veis aquí. Entonces iremos haciendo una serie de menguados para ir consiguiendo toda esta forma y luego ya subiremos en recto por la parte de delante. Entonces por la parte de atrás, como veis, tendremos toda esta forma que nos hará la espalda, ¿vale? Y que también iremos menguando e iremos formando toda esta forma de aquí y luego pararemos y solamente continuaremos en el delantero. Todos estos hilos que veis es porque iremos cortando hebras a medida que vayamos subiendo y no hay problema porque luego cuando hagamos los acabados van a quedar escondidos. Entonces ya podemos empezar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar lo que son el centro de la espalda y el centro del delantero. Entonces tenéis que contar desde este marcador, contando el marcador, tenéis que contar 40 puntos y poner un marcador ahí en el punto número 40, ¿vale? Que sería este. Y en la parte de la espalda, en la parte del delantero lo mismo. Contando este marcador amarillo que tenemos aquí, contáis 40 puntos y os marcáis el punto 40 que es el del medio, porque recordad que teníamos 160 puntos, son 80 por lado y 40 que es la mitad. Bueno, entonces ahora empezaremos a hacer los abanicos. Yo los llamo abanicos porque me recuerdan a un abanico. Entonces, vamos a tener que repartir 34 abanicos
por todo el contorno, ¿vale? Entonces haremos 17 en un lado y 17 en otro. Entonces, aquí en este marcador irá el primero, pero no vamos a empezar por el primero, ¿vale? Fijaros que este marcador es donde habíamos acabado, ¿vale? Entonces aquí este marcador lo vamos a quitar, ¿vale? Y si os fijáis tenemos aquí el marcador del centro donde nos marca el punto 40 y a continuación tenemos un punto, ¿vale? Entonces, entre abanico y abanico va a haber 5 puntos. Por lo tanto, como aquí irá el primero, ya tenemos un punto, tenemos que tejer 4 puntos más, 4 puntos bajos más, 2, 3, 4, ¿vale? Fijaros, tenemos el del marcador y luego 1, 2, 3, 4 y en el quinto ahí vamos a hacer el primer abanico. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer puntos altos dobles, que es cogiendo la hebra doble, entramos en el punto, sacamos la hebra, ahora tenemos 4, recogemos 2, recogemos otras 2 y recogemos otras 2, ¿vale? Esto sería el primer punto alto doble. Ahora hacemos en el mismo sitio otro punto alto doble. Cogemos la hebra doble, entramos en el mismo sitio, ¿vale? Tenemos 4 y sacamos 2, 2 y otras 2. Y ya tenemos la mitad del abanico, que se compone de 2 puntos altos dobles. Ahora hacemos una cadena de separación y en el mismo espacio hacemos otros 2 puntos altos dobles. Cogemos doble hebra, sacamos 2, 2 y 2, ¿vale? Y ahora nos falta uno más. Cogemos doble hebra, sacamos 2, 2 y 2. Y con esto ya tendríamos el primer punto de abanico de la fila. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente abanico. Tenemos que saltar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto, ¿vale? 1, 2, 3, 4, en el quinto volvemos a hacer otro abanico con un punto alto doble, un segundo punto alto doble, una cadena de separación y otros 2 puntos altos dobles en el mismo punto, ¿vale? Y ya tenemos 2 abanicos. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer, lo vamos a hacer hasta tener 7 abanicos, ¿vale? Ahora, saltamos 4 puntos y en el quinto volvemos a hacer otro abanico. Otros 4 puntos y en el quinto otro abanico. Y así hasta tener 7 abanicos. Y nos vemos ahí. Bueno, ya he hecho los 7 abanicos y ahora al llegar aquí al lateral vamos a hacer unas ligeras variaciones, ¿vale? Ahora aquí antes de hacer el abanico 8, en vez de hacerlo en el quinto punto lo haremos en el cuarto. O sea, saltamos 1, 2, 3 puntos y en el cuarto ahí hacemos el octavo abanico, ¿vale? Con un punto alto doble, 2, una cadena y otros 2. ¿Vale? Aquí ya tenemos el octavo abanico. Ahora aquí voy a saltar
1, 2 y en el tercer punto voy a hacer el siguiente abanico, ¿vale? 1, 2 y en el tercero ahí hago el siguiente abanico. Dos, una cadena y otros dos. ¿Vale? Y ahora salto otros dos puntos, 1 y 2, y en el tercero hago el siguiente abanico. Como veis, en el lateral se varían un poco los puntos para que ajuste mejor la prenda, ¿vale? Y ya tenemos, fijaros, 2, 4, 6, 8 y 10 abanicos. Ahora ya volveremos a saltar 4 puntos y en el quinto haremos el siguiente abanico. Y ya será así hasta llegar justo antes del centro, ¿vale? Entonces tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto, que es este, ya hacemos el siguiente abanico. Entonces hacemos 6 abanicos contando este de esta manera, con una separación de 5 puntos y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya he hecho los 6 abanicos separados cada 5 puntos y ahora si os fijáis tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí iría el siguiente abanico, que es el del centro. Entonces entramos ahí y hacemos este abanico central. ¿Vale? Hacemos este y ahora vemos cómo continuamos. Ahora para continuar, continuaremos haciendo 7 abanicos más separados cada 5 puntos, ¿vale? O sea, 4 puntos y en el quinto otro abanico, 4 puntos y en el quinto otro abanico. Y así hacemos 7 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he hecho los 7 y ahora en el siguiente ya no saltaremos 5 puntos, saltaremos 4, o sea, saltaremos 3 y en el cuarto haremos, ¿veis? 1, 2, 3 y en el cuarto ahí hacemos otro abanico. Hacemos el segundo, una cadena y otros 2 puntos altos dobles. Entonces ahora aquí al llegar al lateral haremos lo mismo, vamos a saltar 1 y 2 puntos, estos dos, y en el tercero hacemos el siguiente abanico, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Hacemos el tercero aquí y nos vemos. Vale, pues ya lo hemos hecho y ahora volvemos a saltar 1 y 2 puntos y en el tercero hacemos el otro abanico. ¿Vale? Lo hacemos y nos vemos. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Entonces ahora a partir de aquí ya podemos volver a hacer los abanicos saltando al quinto punto. 1, 2, 3, 4 y en el quinto el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el quinto el siguiente. Entonces vamos a hacerlo así y vamos a hacer 6 abanicos más, ¿vale? Saltando al quinto punto cada vez. Entonces lo hacemos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya los hemos hecho y ahora simplemente nos quedará hacer
el último justo aquí en el marcador, porque veis, 1, 2, 3, 4 y el quinto punto es el del marcador. Entonces lo quitamos y ahí hacemos ya el último abanico. 1, 2, 3, 4, aquí. Entonces lo hacemos y vemos cómo cerramos. Pues ya hemos hecho el último abanico y ahora para cerrar simplemente de las cadenas que tenemos aquí en el primer punto, vamos aquí a la última, entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya tenemos cerrada toda la fila. Fijaros, al acabar tenemos que tener un total de 34 abanicos, ¿vale? Que son 17 en este lado y 17 en el otro, porque si contamos desde los marcadores tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el del centro 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y el del centro 9. 8 y 8, 16 y el del centro 17. Y aquí en la parte de la espalda lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el del centro 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y 8, 16 y el del centro 17. Esto nos da un total de 34 abanicos. Y con esto ya estaría acabada la fila 62. Entonces mirad, nos hemos quedado aquí y ahora vamos a empezar la fila 63. Para empezar la fila 63 empezaremos a tejer abanicos encima de estos abanicos que acabamos de hacer. Entonces, ahora nos tenemos que situar en el centro del abanico para poder continuar y lo hacemos con un punto raso. De esta manera ya nos hemos situado en el centro del abanico. Entonces vamos a hacer el primero encima de este y será haciendo 4 cadenas que representan el primer punto alto doble y ahora hacemos ya el segundo punto alto doble entrando aquí en el centro del abanico y haciendo el segundo punto alto doble. Ahora una cadena de separación, entramos de nuevo en el centro y hacemos otros 2 puntos altos dobles. A ver. 1 y 2. ¿Veis? De esta manera ya tenemos un abanico sobre el otro abanico de abajo. Ahora para hacer el siguiente ya saltamos directamente al centro del siguiente abanico y hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2, una cadena de separación y otros 2 puntos altos dobles. ¿Veis? Y ya tenemos el segundo. Entonces, ahora vamos a hacer esto mismo hasta tener 7 abanicos en total. Tenemos 2, pues hacemos hasta 7 y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 7 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces ahora vamos a empezar a disminuir abanicos. Entonces, ahora en vez de ir al centro del abanico 8, lo que vamos a hacer es saltarnos este abanico 8 y venir justo aquí en medio del 8 y el 9, no aquí, sino entre el 8 y el 9, y vamos a hacer ahí en medio otro abanico con un punto alto doble, 2 puntos altos, una cadena y ahora otros 2 puntos altos dobles. ¿Vale? De esta manera ya estamos disminuyendo porque nos estamos saltando un abanico, que es este, el número 8. Vale, entonces mirar, ahora también nos vamos a saltar el abanico 9 y nos vamos a ir directamente a este, al 10. ¿Vale? Hacemos un punto alto doble,
el segundo, una cadena de separación y otros 2 puntos altos dobles. ¿Vale? De esta manera nos hemos saltado 1 y 2 abanicos. Bueno, ahora tendremos que hacer, después de esto que acabamos de hacer, 16 abanicos, contando este. Entonces, si queréis, marcar aquí con un marcador para no despistaros. Y contando este que acabamos de hacer, haremos ahora 16 abanicos, uno encima de cada uno de los inferiores. ¿Vale? Entonces vamos haciéndolo y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya he hecho los 16 desde aquí donde pusimos el marcador. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Vale? Entonces ahora aquí vamos a hacer de nuevo una disminución. Vale, entonces ahora nos vamos a saltar este abanico completo y nos vamos a venir aquí entre este y este, nos vamos a venir aquí en medio y ahí es donde vamos a hacer el siguiente abanico. Con los 2 puntos altos dobles, la cadena y otros 2 puntos altos dobles. Y aquí ya hemos saltado un abanico. Ahora, este siguiente lo saltamos y nos venimos al centro de este de aquí, ¿vale? O sea, este de aquí lo saltamos y nos venimos al centro del siguiente. Y de esta manera también disminuimos otro abanico, o sea, 2. Lo mismo que hemos hecho en el otro lado, lo estamos haciendo ahora en este. ¿Vale? Tenemos esto y esto que nos lo hemos saltado. Entonces ahora ya podemos seguir de manera normal haciendo un abanico sobre cada uno de los abanicos que tenemos en la fila inferior hasta el final, y entonces acabaremos la fila teniendo 32 abanicos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos completado los 32 abanicos y ahora para cerrar haremos lo mismo que en la fila inferior. De estas 4 cadenas del inicio nos vamos a la cuarta, entramos ahí y cerramos con un punto raso, ¿vale? Y con esto hemos acabado la fila 63. Bueno, ahora en la fila 64 no vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 32 abanicos, igual que los que tenemos ahora mismo. Los vamos a hacer uno encima de cada uno, o sea, no vamos a disminuir. Entonces recordar que nos teníamos que situar en el centro, ¿vale? Sacamos con un punto raso y ahora ya subimos 4 cadenas que serán... representan el primer punto alto doble y ahora ya hacemos el segundo, una cadena y otros 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Y ahora de manera normal ya vamos saltando al centro de cada uno de los abanicos, ¿vale? Y hacemos toda la vuelta con 32 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 32 abanicos y ahora acabamos como siempre cerrando en la cuarta cadena del inicio con un punto raso. ¿Vale? Y con esto ya estaría la fila 64. Bueno, ahora empezaremos la fila 65 y aquí de nuevo vamos a hacer disminuciones. ¿Vale? De momento nos situamos en el centro con un punto raso y ya hacemos el primer abanico como lo hacemos siempre con 4 cadenas al inicio y luego ya otro punto alto doble, cadena y 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Entonces aquí, contando este primero, vamos a hacer 7 abanicos y nos vemos.
Bueno, pues ya hemos hecho los 7 abanicos y ahora para disminuir haremos lo mismo de antes. Vamos a saltar este abanico de aquí y nos vamos a venir en la intersección entre este y este, o sea, en este punto de aquí, ¿vale? Aquí. Entonces hacemos el primer punto alto doble, el segundo, cadena y otros 2. ¿Vale? Y de esta manera ya hemos saltado este abanico. Entonces ahora la siguiente disminución tenemos que saltarnos este abanico que viene e ir directamente al siguiente, al centro. ¿Vale? Lo saltamos y nos venimos aquí a hacer ya el siguiente abanico. ¿Vale? Y de esta manera ya habremos eliminado 1 y 2 abanicos, ¿vale? Y con este que estamos haciendo ahora tendremos que hacer 14, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí el marcador para no despistarnos. Sacamos el marcador de aquí, donde lo pusimos anteriormente, y lo ponemos aquí. Entonces con este tenemos que hacer 14 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 14 y ahora lo mismo. Vamos a saltar este abanico de aquí y nos vamos a ir a la intersección entre este y este. Y vamos a hacer ahí el siguiente abanico y de esta manera ya hacemos una disminución. ¿Vale? Y ahora la siguiente disminución la hacemos como la hemos hecho anteriormente. Saltamos todo este abanico y nos vamos al centro del siguiente, aquí. ¿Vale? Así. Y ya podemos hacerlo. Podemos continuar de manera normal haciendo un abanico encima de cada abanico. Entonces ahora seguimos haciendo abanicos normales hasta completar la fila con 30 abanicos en total y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 30 abanicos y ahora cerramos aquí en la cuarta cadena con un punto raso y con esto ya estaría la fila 65. Ahora en la fila 66 no vamos a hacer disminuciones, vamos a hacer una vuelta normal. Entonces vamos a hacer 30 abanicos, uno encima de cada uno de los de abajo. Entonces lo hacemos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 30 abanicos y ahora ya cerramos aquí al principio en la cuarta cadena con un punto raso. Y con esto ya estaría la fila 66. Bueno, ahora empezaremos la fila 67 y también va a ser de disminuciones. Entonces, de momento vamos a empezar haciendo 7 abanicos y cuando los tengáis nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 7 abanicos y ahora vamos a disminuir. Bueno, entonces ahora vamos a saltar este abanico, que sería el 8, y vamos a venir aquí a la intersección entre el 8 y el 9, y vamos ahí, y ahí vamos a hacer el siguiente abanico. Y ahora que ya hemos hecho este, saltamos este de aquí y nos vamos directamente al centro del siguiente, aquí. Es lo mismo que venimos haciendo en todas las filas para disminuir. Entonces ya, a partir de aquí ya podemos continuar haciendo abanicos normalmente, uno encima de cada uno. Entonces ahora contando este que acabamos de hacer, vamos a poner un marcador, tenemos que hacer 12. Contando este
hacemos 12 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he hecho los 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y ahora vamos a disminuir como siempre, ¿vale? Vamos a saltarnos este siguiente y nos vamos aquí a la intersección entre este y el siguiente. Y ahí hacemos el siguiente abanico. ¿Vale? Y ahora que ya hemos hecho este en la intersección, saltamos el siguiente y nos vamos al centro del siguiente a este, ¿vale? Entonces cogemos hebra, venimos aquí al centro y ya podemos hacer este abanico. Vale, entonces fijaros que aquí ya tenemos otra disminución. Ahora vamos a seguir haciendo abanicos por toda la fila hasta acabar. Entonces acabaremos con 28 abanicos en total y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado los 28 abanicos. Venimos ahora a la cuarta cadena y cerramos con un punto raso. ¿Vale? Y con esto ya estaría la fila 67. Bueno, ahora antes de continuar con la fila 68 vamos a marcar los laterales de la pieza para delimitar la espalda y el delantero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desplazar este marcador rojo un abanico hacia atrás para situarlo aquí en medio, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Que sería la mitad. Ahí pondríamos un marcador, ¿veis? Y luego aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues ahí entre el 7 y el 8 colocamos el otro marcador. Y de esta manera ya tenemos bien separado la espalda del delantero. Si os fijáis, aquí 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces tenemos 14 abanicos por un lado y 14 por el otro. Bueno, ahora nos situamos donde habíamos acabado, aquí en la espalda. Y entonces lo que vamos a hacer es centrarnos primero aquí, ir al centro, nos habíamos quedado aquí, vamos al centro y hacemos un punto raso para centrarnos ahí. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos justo aquí en el centro también. Entonces hacemos un punto bajo, lo vamos a marcar para saber que ese es el primero de la fila. Y ahora otro punto bajo también en el centro. Bueno, ahora haremos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora vamos al siguiente abanico y ahí hacemos 2 puntos bajos en el centro del segundo abanico. Y ahora 3 cadenas de nuevo, vamos al siguiente abanico y en el centro otros 2 puntos bajos. ¿Veis? Muy bien, ahora haremos, en vez de 3 cadenas haremos 2, 1 y 2 y un abanico en este cuarto abanico, ¿vale? En este siguiente. Entonces hacemos aquí los 2 puntos altos dobles, la cadena y otros 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Aquí ya empezamos a hacer la inclinación de la espalda. Entonces, ahora vamos a continuar haciendo abanicos, uno encima de cada uno, hasta tener un total de 22, contando este que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces hacemos 22 abanicos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 22 abanicos, he llegado hasta aquí. Y ahora para acabar la vuelta tenemos que hacer 2 cadenas al aire y 2 puntos bajos en el siguiente abanico, en el centro. 1 y 2. Y ahora 3 cadenas al aire
1, 2, 3, vamos al siguiente abanico y 2 puntos bajos en el centro. Y ahora otras 3 cadenas al aire, vamos al siguiente abanico y 2 puntos bajos en el centro. Y si os fijáis, hemos llegado al inicio. Entonces ahora para acabar hacemos 3 cadenas al aire y en este primer punto donde habíamos puesto el marcador lo quitamos y cerramos ahí con un punto raso. ¿Vale? Y de esta manera ya hemos acabado la fila 68. Bueno, entonces mirad, ahora aquí vamos a dejar un trozo de hebra suficiente para luego poderla coser por el interior. Cortamos y la pasamos así, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es en el siguiente puntito entramos ahí y la pasamos hacia la parte de atrás, ¿vale? Esto luego lo coseremos por aquí dentro para que no se vea. Y ahora ya vamos a hacer la fila 69. Bueno, fijaros, ahora para empezar la fila 69 vamos a empezar en este abanico primero que hicimos en la fila anterior. ¿Vale? Entonces entramos ahí en el centro, cogemos hebra nueva y hacemos un punto bajo, lo marcamos y un segundo punto bajo. Yo el primero siempre cojo las 2 hebras para que quede mejor sujeto. ¿Vale? Hacemos un segundo punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y ya vamos al siguiente abanico y podemos empezar a hacer abanicos de manera normal. ¿Vale? Una cadena y 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Entonces ahora podemos continuar haciendo abanicos y tendremos que hacer 20, contando este primero que acabamos de hacer. Entonces hacemos 20 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 20 abanicos y ahora aquí, estoy aquí en este lado de aquí, y entonces ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente abanico hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, ¿vale? Y aquí es donde acabamos esta fila, fijaros, hemos empezado aquí con los 2 puntos bajos, luego hemos hecho los 20 abanicos y ahora acabamos aquí con 2 puntos bajos y esto de aquí ya no lo tejemos y con esto ya estaría la fila 69. Bueno, ahora en la fila 70 vamos a hacer lo mismo que en la 69, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, en el primer abanico disponible, ahí entramos para empezar. Entonces cogemos hebra nueva, la sujetamos y hacemos aquí un punto bajo, le vamos a poner el marcador y el segundo punto bajo, ¿vale? Dentro del centro del abanico, ¿vale? Entonces ahora tenemos que hacer 2 cadenas y empezar a hacer abanicos a partir de aquí, ¿vale? Aquí ya empezamos a hacer el primer abanico y entonces ahora, contando este que estamos haciendo, tendremos que hacer 18 abanicos, ¿vale? Entonces hacemos 18 contando este y nos vemos ahí. Bueno, ya he hecho los 18 abanicos y entonces ahora para acabar hacemos 2 cadenas y en el siguiente hacemos un punto bajo
y otro punto bajo, ¿vale? De manera que esto, como veis, nos va quedando la inclinación. Entonces ahora aquí hacemos lo mismo, cortamos esta hebra, la estiramos y la pasamos hacia adentro, ¿vale? Por esta zona de aquí la enganchamos y la pasamos hacia adentro. Y con esto ya estaría hecha la fila 70. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 71 de la misma manera, pero en vez de hacer 18 abanicos haremos 16, ¿vale? Entonces se empieza de la misma manera, entrando en el primer abanico, quitamos primero el marcador, entramos ahí, en el centro del primer abanico, y ahí hacemos el primer punto bajo, le ponemos el marcador, y luego hacemos el segundo punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas y ya pasamos al siguiente abanico para hacer el primero. ¿Vale? Entonces hacemos ya el primero y con este que estoy haciendo tenemos que hacer un total de 16. ¿Vale? Entonces, sobre todo no os descontéis con los abanicos, hacemos los 16 y nos vemos ahí al final. Bueno, pues ya he hecho los 16 abanicos y ahora ya acabamos de la misma manera haciendo 2 cadenas, vamos al siguiente, entramos y hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Y ahora tendremos que hacer lo mismo en la siguiente fila, pero con 14 abanicos, ¿vale? Hacemos lo mismo que acabamos de hacer con 14 abanicos. Entonces esto lo pasamos para atrás y continuamos. Bueno, hemos acabado la siguiente fila con 14 abanicos, ya veis la inclinación y ahora seguimos. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 72 de una manera ligeramente diferente, ¿vale? Tenemos que ir, fijaros, aquí empezamos en la última fila con los 2 puntos bajos. Ahora empezaremos la fila 72, en vez de en el abanico, empezaremos en estas 2 cadenas de aquí, ¿vale? Las que vienen después del marcador. Entonces, quitamos el marcador, entramos en esas 2 cadenas, cogemos hebra nueva y hacemos un punto bajo, lo marcamos y un segundo punto bajo, ¿vale? En esas mismas 2 cadenas. Entonces ahora vamos a subir 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y ya vamos al siguiente abanico, que es este, y hacemos el primer abanico. Aquí lo que estamos haciendo es ganar altura, ¿vale? Entonces hacemos el primer abanico y vamos a tener que hacer otra vez 14, uno encima de cada uno de los de abajo, ¿vale? Hemos empezado aquí, 2 puntos bajos, 4 cadenas y ya el primer abanico encima de debajo. Entonces ahora hacemos 14 abanicos por todo el contorno y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho los 14 abanicos y ahora para acabar haremos 4 cadenas, 2, 3 y 4, y no iremos al abanico. Venimos a estas 2 cadenas que tenemos aquí y ahí entramos y hacemos 1 y 2 puntos bajos. De manera que así acabamos como habíamos empezado. Y ahora, como hacemos últimamente, dejamos un trozo de hebra, la cortamos, la estiramos y la pasamos hacia la parte interior para más tarde acabarlas. Y con esto estaría la fila 72.
Entonces mirad, ahora vamos a hacer 3 filas exactamente igual que esta que acabamos de hacer, la 72, ¿vale? Vamos a empezar con 2 puntos bajos, 4 cadenas y 14 abanicos. Luego acabaremos otra vez con 4 cadenas y 2 puntos bajos. Y vamos a hacer de esta manera la fila 73, 74 y 75. La única diferencia es que vamos a empezar siempre aquí, en estas 4 cadenas de aquí del inicio. Ahí entramos, en estas 4, hacemos ahí los 2 puntos bajos, 1, lo marcamos, y el segundo, ¿vale? Y ya podemos ir a hacer otra vez 4 cadenas y venir a este primer abanico y ya empezar a hacer los 14 abanicos igual que hemos hecho en la fila anterior. O sea, es lo mismo, solo que empezando en ese grupo de 4 cadenas que tenemos al inicio, ¿vale? Entonces ya, ¿vale? Ahora ya seguiríamos haciendo los 14 abanicos por todo el contorno y acabaríamos de la misma manera, con 4 cadenas y 2 puntos bajos en el grupito de cadenas, de 4 cadenas de la fila inferior. Entonces, esto va a ser la fila 73 y tendremos que hacer la 73, la 74 y la 75, las 3 de la misma manera. Entonces lo hacemos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya he hecho la fila 73, la 74 y ya estoy acabando la 75. Tengo aquí el último abanico de los 14 que hacemos, entonces acabo con 4 cadenas y en estas 4 inferiores ahí entro y hago 2 puntos bajos, ¿vale? Entonces ahora aquí ya corto la hebra y la paso hacia detrás para luego rematarla. ¿Vale? Y con esto estaría acabada la fila 75. Entonces mirad, este es el aspecto que va teniendo el delantero y este el de la espalda. Entonces ahora la fila 76 la vamos a hacer ligeramente diferente. Vamos a empezar la fila 76 igual que hemos hecho las anteriores, ¿vale? Vamos a venir a este grupo de 4 cadenas y vamos a entrar ahí y vamos a hacer 2 puntos bajos. Hacemos el primero, lo marcamos y ya hacemos el segundo. Entonces ahora hacemos 4 cadenas y ya vamos a hacer el siguiente abanico, ¿vale? Esto es igual que lo que hemos hecho anteriormente, pero en este caso no vamos a hacer ya 14 abanicos, vamos a hacer 6, ¿vale? Entonces vamos a hacer 6 contando este que estoy haciendo y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 6 abanicos, ¿vale? Entonces ahora llegamos a lo que es el centro del delantero, ¿vale? Entonces fijaros, aquí, en el siguiente abanico, que es este de aquí, vamos a hacer 2 puntos altos dobles en el centro. Hacemos 1 y 2. Ahora, una cadena y un punto alto doble, solo uno. No vamos a hacerlo, es como si lo hiciéramos incompleto, ¿vale? Tenemos 2 puntos altos dobles,
una cadena y un punto alto doble, ¿vale? Ahora, una cadena y ahora aquí en medio, entre este y este abanico, hacemos 2 puntos altos dobles. 1 y 2, ¿vale? Justo aquí en medio de este con este, ¿vale? Entonces ahora hacemos una cadena y luego seguimos en el siguiente abanico, que es este de aquí, haciendo un punto alto doble, una cadena y 2 puntos altos dobles. 1 y 2, ¿vale? Fijaros, hemos hecho aquí en este abanico 2 y 1, luego en la intersección hemos hecho 2 y en el siguiente abanico hemos hecho 1 y 2, ¿vale? Entonces ahora nos marcamos aquí esto que sería el centro, ¿vale? Y ahora ya podemos continuar de manera normal haciendo el resto de abanicos hasta llegar al último. Y estos ya los hacemos normales, ¿vale? Entonces vamos a seguir y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho el resto de abanicos y ahora acabo, como siempre, haciendo 4 cadenas y en este grupo de 4 de aquí acabo con 2 puntos bajos, ¿vale? Entonces aquí ya corto la hebra, la estiro y la paso por la parte de atrás. Aquí, ¿vale? Entonces con esto ya estaría acabada la fila 76. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 77 de la misma manera. Entramos aquí en el grupo de 4 cadenas, metemos hebra nueva y hacemos un punto bajo y el segundo punto bajo. Y ahora 4 cadenas y empezamos a hacer 6 abanicos. Igual que hemos hecho en la fila anterior, que hemos empezado con 6 abanicos. ¿Vale? Entonces hacemos los 6 y nos vemos en ese momento. Bueno, pues ya hemos hecho los 6, entonces ahora en el 7, en este que teníamos que era un poco diferente, aquí vamos a hacer 2 puntos altos dobles, 1 y 2, una cadena y un punto alto doble, solo uno, ¿vale? Luego hacemos una cadena y vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar un trozo un poco larguito y cortamos la hebra y la pasamos por aquí y estiramos. Entonces mirad, ahora nos vamos a saltar esta zona de aquí donde pusimos el marcador y vamos a ir justo al centro de este otro abanico que también era incompleto, ¿vale? Entramos ahí y metemos hebra nueva, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una, 2, 3 y 4 cadenas, que esto representa un punto alto doble, ¿vale? Entonces ahora hacemos una más, que sería de separación, y ahora hacemos 2 puntos altos dobles en el mismo espacio. Una y 2. ¿Vale? Lo que estamos haciendo
Es lo mismo que hemos hecho aquí, pero aquí. Y ahora seguimos haciendo abanicos de manera normal. Uno encima de cada uno de los de abajo, ¿vale? Y nos vemos al acabar. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hecho los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos y ahora acabamos con 4 cadenas y 2 puntos bajos en el grupo de 4 cadenas inferior. ¿Vale? Y con esto estaría acabada la fila 77. Bueno, entonces ahora en la fila 78 tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la fila 77. Igual. Entonces lo hacemos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 78 de la misma manera que habíamos tejido la 77, ¿vale? Ahora vamos a hacer la fila 79, que ya es la última de toda esta parte. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 79 de la misma manera en este grupo de 4 cadenas. Metemos hebra nueva y hacemos 2 puntos bajos, como hacemos siempre. Ahora hacemos 4 cadenas y vamos a empezar a hacer un abanico de manera normal, como lo hacemos siempre, en el abanico inferior. ¿Vale? Entonces hacemos este abanico con los 2 puntos altos dobles, la cadena, y otros 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Ahora vamos a saltar al siguiente abanico y vamos a hacerlo también, pero no lo vamos a hacer con puntos altos dobles, los vamos a hacer con puntos altos normales. Entonces cogemos hebra y hacemos un punto alto y 2 puntos altos. Ahora una cadena y un punto alto y otro punto alto. ¿Vale? Vale, ahora en este caso vamos a hacer una cadena de separación y en el siguiente abanico lo haremos también, haremos un abanico pero con medios puntos altos, que es cogiendo hebra y recogiendo las 3 a la vez. Hacemos 1 y 2. Ahora una cadena de separación y un medio punto alto y otro medio punto alto. Vale, ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y en este siguiente abanico vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vale, ahora 2 cadenas de separación y en el siguiente abanico vamos a hacer un abanico pero de medios puntos altos. Hacemos 1, 2, una cadena y 1 y 2. Ahora una cadena de separación y en el siguiente abanico vamos a hacer otro abanico pero con puntos altos. 1, 2, una cadena y 1, 2. Bueno, y ahora hacemos 2 cadenas de separación y aquí vamos a acabar haciendo lo mismo que tenemos, o sea, 2 puntos altos dobles, 1 y 2, una cadena de separación
y otro punto alto doble solo. Entonces ahora acabamos haciendo una cadena, cortamos hebra y la estiramos. ¿Vale? Y ahora continuamos por este lado de aquí. Entonces vamos a entrar aquí, cogemos hebra nueva y hacemos una, dos, tres y cuatro, que esto nos cuenta como si fuera el primer punto alto doble, ¿vale? Ahora hacemos una cadena más de separación y entramos de nuevo aquí y hacemos dos puntos altos dobles. Uno y dos. Vale, ahora hacemos dos cadenas y en el siguiente abanico vamos a hacer un abanico de puntos altos. Uno, dos. Una cadena de separación y uno y dos. Ahora una cadena de separación y en el siguiente abanico hacemos otro abanico con medios puntos altos. Hacemos un medio punto alto, dos, una cadena de separación y un medio punto alto y un segundo medio punto alto. Vale, ahora hacemos dos cadenas y en el centro del siguiente abanico hacemos cuatro puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora dos cadenas de separación y en el siguiente abanico haremos otro abanico con medios puntos altos. Hacemos 1, 2, una cadena y 1, 2. Vale, ahora una cadena de separación y en el siguiente abanico hacemos otro con puntos altos. 1, 2, una cadena de separación y 1 y 2. Vale, y ahora sin hacer ya cadenas vamos al último abanico y hacemos un abanico normal con puntos altos dobles. Un punto, 2, una cadena de separación y 1 y 2. Y ahora ya acabamos de manera normal haciendo 4 cadenas y yendo al grupo de 4 cadenas de aquí abajo y cerrando con 2 puntos bajos. Entonces aquí ya cortamos un poco de hebra, la estiramos y la pasamos por detrás. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos acabada toda esta zona de la parte de la cintura y bajo pecho. Así la tenemos por delante y así nos queda por detrás. Por todos estos hilos no os preocupéis, porque luego cuando hagamos el acabado, todos estos hilos los vamos a ir escondiendo y sujetando, ¿vale? Entonces mirad, ahora vamos a preparar toda esta zona del cuerpo para luego conectar con las copas. Entonces lo que vamos a hacer es repartir aquí 44 puntos bajos en este tramo y aquí otros 44. Y en el medio os indicaré lo que tenemos que hacer. Entonces empezaremos en este grupo de 4 cadenas para ya seguir con los 44 puntos hacia aquí.
Entonces vamos a empezar aquí haciendo 4 puntos bajos más el primero que no nos cuenta, ¿vale? Es simplemente para sujetar. Entonces hacemos este que no cuenta y ahora vamos a hacer el primero y lo marcamos, ¿vale? Y ahora hacemos 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora fijaros, tenemos el siguiente punto, es este que se queda aquí un poquito escondido. Este sería el siguiente, ¿vale? Y aquí hacemos el 5, luego ya continuamos 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Tenemos que ir haciendo un punto en cada uno de los puntos y al acabar en el último tendremos que tener 44 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 44 puntos. Ya habéis comprobado que en algunos cuesta un poquito entrar, pero bueno, los vais repartiendo de una manera uniforme y ya está. Entonces estamos ahora mismo aquí en lo que es la gota del escote. Entonces ahora aquí en el primer hueco vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y 3. Saltamos directamente al segundo hueco. Si puede ser, ya vais escondiendo estos hilitos que hay aquí. Pasamos al segundo hueco y hacemos otra vez 1, 2 y 3. Y ahora aquí en el tercer hueco lo mismo, entramos y 1, 2, 3, ¿vale? Y ahora esto lo ponéis un poquito bien. Bueno, fijaros, ahora tenemos aquí la V esta central donde pusimos el marcador y tenemos este hueco de aquí al lado, ¿vale? Pues en este hueco hacemos un punto alto doble, un punto alto normal y un medio punto alto. ¿Vale? Bueno, ahora aquí en la V esta central quitamos el marcador y aquí en medio de la V hacemos un punto bajo. ¿Vale? Y ahora ya pasamos al otro hueco y hacemos un medio punto alto, un punto alto y un punto alto doble. ¿Vale? De esta manera estamos formando toda la curva de la gota esta del escote. Entonces ahora aquí en estos 3 huecos que nos faltan haremos como en el otro lado. 3 puntos bajos en cada uno. 1, 2, 3. Saltamos al siguiente y 1, 2, 3. Y saltamos al último, que es este. Y 1, 2, 3. ¿Veis? Entonces todo esto de aquí nos ha quedado de esta manera. Entonces ahora en este tramo de aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Repartir 44 puntos hasta llegar aquí, ¿vale? Tener en cuenta que cuando lleguéis aquí haremos lo mismo que en este lado, ¿eh? Aquí habíamos empezado por 1, 2, 3 y 4
Y aquí también acabaremos con 4 en este lado y los demás los repartís. Total 44. Bueno, pues ya hemos hecho los 44 y ahora aquí cogemos hebra, la cortamos y la pasamos por aquí y con esto estaría todo este tema de aquí. Bueno, ahora antes de empezar a tejer la primera copa, os quiero comentar una cosa. Estas copas yo las he tejido de una manera que desde el vértice no va subiendo en recto, sino que va hacia un ladito para hacer una forma del escote aquí más pronunciada que en esta parte de aquí. Si a vosotras ya tenéis estudiada alguna copa que os guste, que os quede bien, incluso que vuestra medida ya la tengáis estudiada o determinada, la copa la podéis hacer como queráis. O sea, una vez la unamos al cuerpo, la copa no le afecta para nada al resto de la prenda. Entonces, yo os propongo hacer esta, pero si queréis hacer otro tipo de copa porque os gusta más la forma, por lo que sea, porque necesitáis más pasadas porque tenéis más pecho o menos porque tenéis menos pecho, eso ya lo podéis hacer sin ningún problema. Lo único que tenéis que respetar es que cuando ya hayáis acabado la copa, aquí haremos una vuelta entera, ¿vale? De puntos bajos. Entonces, en esta parte de aquí sí que tendréis que respetar que tengáis los puntos que tengáis, hagáis 44 puntos. 44 son los que necesitamos para luego hacer la unión con el cuerpo, ¿vale? Entonces, eso es independiente de la forma que uséis aquí. Aquí, una vez lleguemos a la parte de los puntos bajos, que es la última fila de la copa, aquí tenéis que respetar 44 puntos que son los que necesitamos. Para el resto podéis hacerlas como queráis. Y ahora ya vamos a empezar con la primera. Bueno, entonces ahora para hacer las dos copas de aquí arriba se van a tejer de manera diferente. No se va a tejer igual la copa de aquí que la copa de aquí. Entonces, ahora mismo vamos a tejer la copa izquierda vista de frente la prenda. Entonces vamos a empezar subiendo 18 cadenas más 2 que no contarán, ¿vale? O sea, 18 más 2. Hacemos el nudo corredizo, estiramos un poquito y empezamos a subir 18 cadenas, no las apretéis y cuando lleguemos arriba a las 18 nos vemos ahí. Bueno, ahora hacemos el primer punto en la cuarta cadena empezando desde la aguja, ¿vale? Contamos 4 y en el cuarto hacemos el primero, ¿vale? Y ahora hacemos, contando 16 puntos altos y nos vemos abajo. Vale, pues ya hemos hecho esto. Ahora en el último punto hacemos 5 puntos altos juntos para formar la esquina. Y ahora en el otro lado hacemos 18 puntos altos, uno en cada punto, en cada cadena inferior. ¿Vale? Entonces hacemos 18 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 2, hemos hecho aquí todos los puntos. Tener cuidado en este último, no lo olvidéis que siempre coincide con la primera cadena de estas tres, ¿eh? Entonces ahora tendréis que tener 18 puntos en un lado, 18 puntos en el otro y 3 puntos aquí en medio, ¿vale? Entonces tenéis un total de 39. Bueno, ya hemos hecho los 19 puntos y ahora en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Entramos ahí y hacemos 1, en el mismo punto 2 y en el mismo punto 3. Y ahora ya continuamos por el otro lado haciendo otros 19 puntos altos.
¿vale? Entonces los hacemos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 3 con esos 19 puntos. Entonces aquí tenemos que tener un total de 41 puntos. Entonces ahora la fila 4 se empieza de la misma manera con 3 cadenas que ya cuenta como un punto, ¿vale? Y ahora contando este tenemos que hacer 19. Tenemos 1, 2, 3 y así hasta 19. Mirad, ya he subido los 19. Ahora hago 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Y ahora bajo por el otro lado haciendo 21 puntos altos. ¿Vale? Entonces hacemos las 21 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 4 con esos 21 puntos y en total tenemos que tener 43. Entonces, como ya habéis visto cómo se van haciendo las filas, ahora simplemente os iré indicando los puntos, ¿vale? Entonces ahora empezaremos la fila 5 con 22 puntos, contando siempre el primero de las 3 cadenas. Empezaremos con 22 puntos, luego 3 puntos altos juntos y luego 20 puntos en el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 5 y en total deberéis tener 45 puntos. Ahora empezaremos la fila 6 subiendo 20 puntos contando las 3 cadenas primeras que cuenta como un punto. Subiremos 20 puntos, luego 3 puntos altos juntos y luego 24 puntos altos por el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, pues hemos terminado la fila 6 y tenéis que tener un total de 47 puntos. Ahora empezaremos la fila 7 y tenemos que hacer 25 puntos, 3 puntos juntos y 21 puntos, ¿vale? Entonces tened siempre en cuenta las 3 primeras cadenas es un punto, ¿eh? Repito, 25 puntos, 3 juntos y 21 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 7 y deberéis tener en total 49 puntos. Ahora empezaremos la fila 8 y contando las 3 cadenas primeras que nos cuenta como un punto, haremos 21 puntos altos, 3 juntos y 27 puntos altos por el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 8 y tenemos que tener en total 51 puntos. Ahora vamos a empezar la fila 9 y contando los 3 del inicio, de las 3 cadenas del inicio, haremos 28 puntos, 3 juntos aquí arriba y 22 puntos en el otro lado. Bueno, ya hemos acabado la fila 9 y tendremos que tener en total 53 puntos. Ahora vamos a empezar la fila 10 y haremos, contando el primer punto de las 3 cadenas, haremos 22 puntos, 3 puntos juntos y 30 puntos por el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, pues hemos acabado la fila 10 y tendréis que tener en total 55 puntos. Entonces ahora para la fila 11, contando el punto de las 3 cadenas del inicio, haremos 31 puntos, 3 juntos y 23 puntos por el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, pues hemos acabado la fila 11 y tenemos que tener en total 57 puntos. Entonces la última fila, que va a ser esta número 12, contando el primer punto de las 3 cadenas, haremos 23 puntos altos, 3 puntos juntos y 33 puntos por el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he acabado la última fila, que es la 12, y en esta deberéis tener un total de 59 puntos. Entonces, como veis, esto es la inclinación que hace el pecho de ese lado. Si por lo que sea lo veis muy puntiagudo, esto se soluciona
poniendo así la pieza y dándole con un poquito de vapor, y esto enseguida se asentará y se pondrá, se quitará, se suavizará el pico. Si os gusta así, pues no lo toquéis. Entonces ahora continuaremos, no cortéis la hebra porque continuaremos por la parte esta de abajo. Bueno, mirad, para continuar por la parte de abajo, estamos aquí donde nos habíamos quedado, y entonces aquí hacemos una cadena y esa cadena la marcamos con un marcador. Y ahora en cada uno de estos huecos vamos a hacer 2 puntos bajos. El primero aquí, justo aquí al inicio, hacemos 1 y 2. Luego en el siguiente, 1 y 2. Siguiente, 1 y 2. ¿Vale? Entonces tendremos que hacer justo hasta aquí, hasta el centro de la copa, 22 puntos bajos, y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos llegado hasta el centro y ahora pasamos a la otra mitad de la copa haciendo lo mismo, ¿vale? 22 puntos bajos, 2 en cada uno de los huecos, ¿vale? 1, 2, 1, 2. Y nos vemos aquí, al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho estos 22. Y entonces ahora aquí, en el último hueco donde hemos hecho los dos últimos, ahí vamos a entrar una vez más y hacemos otro punto bajo para formar la esquina. Y ponemos un marcador. Y ahora tenemos que hacer en toda esta línea 24 puntos bajos, pero cuidado, contamos este del marcador y el siguiente tiene que ser este de aquí, no este, sino este de aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 24. Bueno, ya hemos hecho los 24, si os fijáis ahora aquí debajo tenemos los 3 juntos de la fila anterior. Entonces en este siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Y ahora ya pasamos al otro lado y tenemos que hacer 34 puntos bajos. 3, 4, 5 y así hasta 34. Mirad, ya hemos hecho los 34 y ahora cerramos en esta cadena que hicimos al inicio, quitamos el marcador, entramos ahí y cerramos con un punto raso. ¿Vale? Y ahora podemos cortar la hebra y empezar con la otra copa. Cortamos aquí un poquito de hilo y lo tensamos. Entonces, para no despistaros, porque las dos copas se tejen de manera diferente, poneros aquí, que este es el derecho. Fijaros, hemos acabado aquí. Este sería el derecho. ¿Vale? Este sería al revés. ¿Vale? Y entonces esto así lo marcáis porque si no, luego puede ser que nos confundamos. Bueno, ahora en la otra copa vamos a ir un poco más ligeritos porque ya hemos visto cómo funciona, ¿vale? Entonces empezaremos de la misma manera haciendo 18 cadenas más 2 de subida, que serán 20. Y nos vemos ahí. Bueno, ahora hacemos el primer punto en la cuarta cadena empezando desde la aguja. ¿Vale? Contamos 4 y en el cuarto hacemos el primero. ¿Vale? Y ahora hacemos, contando este, 16 puntos altos. Y nos vemos abajo. Vale, pues ya hemos hecho esto. Ahora en el último punto hacemos 5 puntos altos juntos para formar la esquina. Y ahora en el otro lado hacemos 18 puntos altos.
uno en cada punto, en cada cadena inferior. ¿Vale? Entonces hacemos 18 y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 2, hemos hecho aquí todos los puntos. Tener cuidado en este último, no lo olvidéis que siempre coincide con la primera cadena de estas tres, ¿eh? Entonces ahora tendréis que tener 18 puntos en un lado, 18 puntos en el otro y 3 puntos aquí en medio, ¿vale? Entonces tenéis un total de 39. Ahora en la fila 3 subimos 3 cadenas que ya cuentan como un punto y ya podemos empezar a hacer 18 puntos contando este. ¿Vale? Entonces hacemos 18 puntos, 3 puntos altos juntos aquí y por el otro lado 20 puntos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos acabado la fila 3 y tenéis que tener en total 41 puntos. Bueno, ahora en la fila 4, contando el primer punto de las 3 cadenas, tendréis que hacer 21 puntos altos, luego 3 puntos altos juntos y luego 19 puntos altos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 4 con un total de 43 puntos. Ahora empezaremos la fila 5 haciendo 19 puntos contando el primero, 3 puntos altos juntos y 23 puntos altos en el otro lado. Y nos vemos ahí. Bueno, hemos acabado la fila 5 y deberéis tener en total 45 puntos. Y ahora empezaremos la fila 6 haciendo 24 puntos contando el primero, 3 puntos altos juntos y 20 puntos en el otro lado. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 6 con un total de 47 puntos. Ahora empezaremos la fila 7 haciendo 20 puntos, 3 juntos aquí arriba y 26 puntos por el otro lado. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 7 y debemos tener un total de 49 puntos. Ahora en la fila 8 subiremos 27 puntos contando el primero, luego 3 puntos juntos y por el otro lado 21 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos acabado la fila 8 con un total de 51 puntos. Ahora empezaremos la fila 9 subiendo 21 puntos altos, luego 3 puntos juntos y por el otro lado 29 puntos. Bueno, pues hemos acabado la fila 9 con un total de 53 puntos. Ahora en la fila 10 empezaremos subiendo 30 puntos contando el primero, luego 3 juntos y luego 22 por el otro lado. Bueno, pues hemos acabado la fila 10 con un total de 55 puntos. Ahora en la fila 11 subiremos con 22 puntos contando el primero, 3 juntos y 32 puntos por el otro lado. Bueno, hemos acabado la fila 11 con un total de 57 puntos. Ahora la última fila, que es la 12, subiremos con 33 puntos, luego aquí 3 puntos juntos y 23 puntos por el otro lado. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 12 con un total de 59 puntos. Ahora para hacer la parte de abajo, al igual que hemos hecho en la otra copa, hacemos una cadena, le ponemos un marcador y empezando por este primer hueco de aquí, hacemos 2 puntos bajos en cada uno de los huecos. ¿Vale? En estos huequecitos. Entonces hacemos 22 hasta la mitad y otros 22 para la otra mitad. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho los 22 y los 22. Entonces ahora aquí en este último hacemos uno más para formar la curva y ponemos un marcador. Ponemos un marcador ahí. Y ya tenemos formada la curva. Bueno, entonces ahora tendremos que subir todo este lateral con 34 puntos. Este ya nos cuenta como 1, ¿vale? Y el siguiente tiene que ser este. No este de aquí, sino este primero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 34.
Bueno, ya hemos subido los 34. Fijaros que aquí debajo tenemos los 3 juntos, entonces en este hacemos 3 puntos bajos juntos. Y ahora ya podemos continuar por el otro lado haciendo 24 puntos bajos. Y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos hecho los 24 y ahora cerramos con un punto raso en esta primera cadena donde habíamos puesto el marcador. Ahí entramos. A ver si podemos. Se resiste un poco. Ahí hacemos un punto raso. Y de esta manera ya hemos acabado esta copa. Entonces ahora ya cortamos por aquí con un trocito de hebra y las tiramos. Y vamos a poner aquí en el derecho, fijaros que hemos acabado aquí, pues el derecho es este. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos esta copa y esta copa. ¿Veis? Aquí la forma va hacia aquí y la forma va hacia aquí. Entonces os lo repito, si queréis quitar la forma puntiaguda, simplemente la ponéis así un poquito en plano, le dais con un poquito de vapor y todo esto bajará, ¿vale? Aquí lo mismo, le dais un poquito de vapor y todo esto tomará una forma menos puntiaguda. Y ahora ya vamos a pasar a la conexión con el cuerpo. Bueno, mirad, vamos a coger una hebra nueva y vamos a medir unos 10 metros para hacer la tira, ¿vale? Entonces medimos 10 metros y luego os comento. Y ahora nos lo vamos a doblar por la mitad para tener 2 hebras, ¿vale? Lo doblamos los 10 metros, los doblamos para convertirlos en 5 metros. Ahora que ya lo tenemos doblado, lo enhebramos y lo metemos por aquí, por la aguja lanera. Entonces ahora cogemos la primera copa, que sería esta, nos vamos a la parte interior, ¿vale? Y vamos a pasar este hilo por todo este interior de los puntos bajos, o sea, entraríamos por aquí. A ver si os lo puedo mostrar bien. Tenéis que coger esta hebra e ir pasando el hilo por toda esta parte interior, ¿vale? ¿Veis? Por el exterior no se ve, pero por el interior vamos pasando hasta llegar aquí. Y nos vemos en ese punto. Mira, cuando lleguéis aquí al final, pasáis también por aquí, por este primer puntito, ¿vale? Y de esta manera ya hemos pasado todo el cordón por aquí. Entonces ahora estiráis para tener más o menos la mitad, ¿vale? La mitad más o menos en un lado y la otra mitad en el otro. Bueno, entonces ahora vamos a pasar las 4 bolitas para aquí en medio del escote. Podéis poner las que queráis, ¿eh? Si queréis más estrechito, pues ponéis 3 o ponéis, no sé, las que os apetezcan, ¿vale? Esto lo pasáis las 4 para luego traerlo hasta aquí. Bueno, y ahora una vez hemos pasado estas 4, lo mismo, nos vamos a la otra copa, a la parte de atrás y pasamos por ahí dentro hasta salir por el otro lado. Bueno, ahora que ya hemos pasado el cordón por los dos lados, dejamos la misma distancia en un lado que en otro y ahora lo que vamos a hacer es, con la aguja de 4 milímetros, vamos a hacer cadenas hasta llegar al final y cadenas hasta llegar al final. Entonces mirad, os ponéis aquí al principio y hacéis como si fuera un nudito y hacéis la primera cadena, ¿vale? Y lo tensáis un poquito para que ese tope nos quede
bien, ¿vale? Y ahora ya hacemos cadenas, ¿vale? Que como veis, al ser el hilo doble y la aguja un poco más grande, nos queda un tamaño que está bastante bien. Si la queréis la cadena más grande, podéis usar 3 hilos y la aguja más grande, ¿vale? Pero en principio yo creo que es suficiente. Entonces hacemos toda la tira hasta llegar al final con cadenas. Bueno, pues mirad, ya he hecho toda esta tira y ahora cuando os falte un trocito así, pasar así la de esto, porque luego al final pondremos las bolitas aquí, pero de momento no, ¿vale? Entonces ahora hacemos lo mismo en el otro lado de la copa de aquí, ¿vale? Siempre colocando primero bien esto, para que luego no nos quede un lado más largo que el otro, ¿vale? Lo colocamos bien y ya hacemos este lado de aquí. Bueno, pues ya hemos hecho las dos tiras, estos dos rabitos los dejamos de momento para al final añadir las bolitas. Y ahora vamos a unir esto al vestido. Bueno, pues ahora recordemos, cuando acabamos esto, teníamos 44 puntos aquí, ¿vale? Y 44 puntos aquí. Y cuando hemos hecho las copas también tenemos 44 puntos aquí. Entonces ahora tenemos que unir estos 44 a estos y estos 44 a estos. Bueno, entonces fijaros que para hacer esto tenemos que girar la prenda por este lado y esto por este lado. De todos estos hilitos, luego al final ya los iremos escondiendo con la aguja, ¿eh? Y entonces ahora empezaremos a unir de esta manera los 44 puntos y empezaremos desde aquí hacia aquí. Entonces mirad, para hacer esto vamos a coger hebra nueva, pero ya la vais a tener que cortar para que luego la podamos pasar por aquí dentro, ¿vale? Entonces cortar unos 3 metros de hilo, aunque luego nos sobre, para hacer esto. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos situado esto aquí, primero os voy a mostrar cuáles son las hebras que tenemos que coger para hacer esta unión. Entonces, por el lado del cuerpo, fijaros que en esta línea de cadenas tenemos una y dos, la de dentro y la de fuera. Tendremos que coger esta de aquí, ¿vale? De las dos que hay, la de este lado, esta de aquí. Y luego en el lado de la copa también tenemos la línea de cadenas y tendremos que coger esta de aquí, ¿vale? Tenemos una y dos, pues tenemos que coger esta de aquí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es alinear esto, ¿vale? Recordemos que este marcador pertenece al lateral, ¿vale? Entonces vamos a entrar en el primer punto, pero en este primero sí que vamos a entrar cogiendo las dos, ¿vale? Es el único que vamos a entrar cogiendo las dos. Y luego en la copa del primer punto, ahí solamente vamos a coger el de fuera, ¿vale? Este. Entonces cogemos hebra nueva, la pasamos y hacemos una cadena para sujetar. Y ahora ya podemos empezar, ya tenemos el punto 1, recordar que tenemos 44. Ahora aquí ya podemos venir a esta, recordar que había dos, pues esta primera, vamos atrás a buscar el siguiente punto y entramos en esta. Y pasamos la hebra y hacemos un punto raso. Ahora vamos a la siguiente, cogemos la hebra, vamos atrás, cogemos la hebra correspondiente y un punto raso. Ya tenemos 3.
Ahora vamos al cuarto y punto raso. Al quinto y punto raso. Sexto y punto raso. ¿Vale? Y vamos haciendo todos los 44 puntos hasta llegar hasta aquí. Fijaros que cogiendo esas hebras, esto nos queda con este pequeño adorno a cada lado, de manera limpia y pulida. Entonces vamos a hacer todo este tramo y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya he unido todos los puntos y veis, esto aquí nos queda de esta manera, ¿vale? Entonces ahora nos hemos quedado en el último punto y tenemos que pasar toda la hebra entera para fijarla, ¿vale? Y ahora tenemos que enhebrar la aguja y pasar toda la hebra dentro de las 4 bolitas, ¿vale? Para pasar hacia el otro lado. ¿Vale? Entramos así, pasamos todo el hilo. Si no podéis todas a la vez, como me está pasando a mí, podéis ir de una en una, ¿vale? Pasáis por una, ¿vale? Y vais pasando por todas hasta llegar al otro lado. Bueno, pues mirad, ya he pasado al otro lado, ¿vale? Toda esta hebra. Y ahora de nuevo tenemos que encarar estas dos y empezar a hacer aquí todos los puntos de unión cogiendo las mismas hebras que os he dicho antes. Bueno, pues ya he pasado por aquí, por todos estos puntos, y recordar, el último lo cogemos entero, igual que hemos hecho aquí al principio, que el primero lo hemos cogido entero, pues el último también entero. Vale, mirad, pues ya tenemos unido esto. Entonces ahora lo que deberíais de hacer para que esto os quede bien acabado es darle con la plancha por la parte de dentro, le dais vapor para que esto se asiente bien y quede toda esta línea bien hecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es toda la parte de atrás. Para eso tenemos que darle la vuelta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es acabar toda esta parte de aquí de la espalda, ¿vale? Para eso lo que vamos a hacer es empezar a tejer por aquí e ir bajando. Luego pasaremos por aquí, luego subiremos y acabaremos en este lado de aquí. Entonces lo primero que tenéis que hacer es poneros aquí un marcador, vais a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 os ponéis ahí un marcador porque ahí haremos un pequeño cambio. Bajaremos por aquí tejiendo de una manera y aquí haremos un pequeño cambio. Entonces os señaláis esto y ya podemos empezar. Entonces vamos a coger hebra nueva y aquí en el primer punto este que teníamos marcado, ahí entramos y pasamos la hebra. Y hacemos ahí un punto bajo, ¿vale? Ahora aquí vamos a tener que ir sujetando todos estos hilitos que teníamos por aquí, los vamos a ir tensando para que luego nos resulte más fácil esconderlos, ¿vale? Entonces ahora aquí tenemos un punto bajo. Ahora en el siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Tenemos 1 y 3. Bueno, fijaros, ahora que en el siguiente teníamos aquí estos 2 puntos bajos. Pues entramos en este, en el que se ve más la cadena, y hacemos un punto bajo y luego además dentro del mismo hueco 2 puntos bajos más. ¿Vale?
Aquí vamos sujetando los hilitos. Ahora vamos al siguiente. Entramos en ese punto. Estiramos un poquito y 2 puntos bajos más. ¿Vale? Retiramos este hilo, sujetamos el siguiente. Entramos ahí y hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos más. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer hasta llegar aquí, donde hemos puesto el marcador. Bueno, mirad, ¿veis? Ya he bajado por todos estos huecos y he llegado al que había puesto el marcador. Lo quito y aquí vamos a hacer un medio punto alto, pero lo hacemos en ese punto de aquí. Un medio punto alto y ahora hacemos un punto alto y un medio punto alto. Esto lo hacemos para formar la curva, ¿vale? Esto lo hemos hecho en el hueco número 9, ¿vale? De los 8 y hemos hecho esto en el 9. Entonces ahora vamos a hacer en el siguiente hueco, que es este de aquí, siempre estirando los hilitos, ¿vale? Que molestan un poco, pero bueno, esto nos va bien luego para que queden sujetos, ¿vale? ¿Vale? Vamos a este y vamos al punto bajo y hacemos ahí un punto bajo. Y ahora vamos al siguiente hueco y ahí hacemos 2 puntos bajos, ¿vale? 1 y 2. Bueno, antes de seguir por aquí bajando, primero vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el noveno nos volvemos a poner un marcador, ¿vale? Y ahora aquí, en este hueco, fijaros, aquí tenemos el noveno, aquí viene un abanico, pues en este otro hueco ponemos otro marcador, para saber que ahí tenemos que hacer la curva como la acabamos de hacer aquí. Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí que habíamos hecho 2 puntos bajos. Ahora vamos al vértice del siguiente y hacemos 1, 2 y 3, ¿vale? Es como si hiciéramos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos para cubrir este abanico, ¿vale? Entonces ahora en el siguiente hacemos lo mismo. 1 y 2 aquí. Otro aquí en el centro. 3. Y otros 2 aquí. O sea, es como si hiciéramos 5 puntos en cada abanico, ¿vale? Entonces esto lo vamos haciendo. ¿Veis? Ahora vendría este. Hacemos 2. Otro en el centro del vértice. Y otros 2. O sea, lo que vamos es cubriendo los 5 puntos que tiene cada abanico, ¿vale? Esto lo vamos haciendo por toda esta curva. Cuando lleguemos a la zona de aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí, lo mismo. Vamos haciendo 5 puntos para cubrir los abanicos. Entonces hacemos en la zona intermedia 2, 1 aquí en el centro y otros 2 al saltar al otro lado, ¿vale? O sea, la cuestión es ir haciendo 5. Entonces vamos haciendo todo esto por todo el recorrido hasta llegar a este marcador. Mirad, ya hemos llegado a ese marcador y hacemos aquí 2 puntos bajos, ¿vale? Quitamos el marcador y ahora
en este siguiente vértice de aquí, aquí hacemos un punto bajo. O sea, ahora estamos haciendo lo mismo que cuando hemos bajado. Ahora aquí llegamos al de la curva. Lo quitamos y hacemos en ese hueco medio punto alto, un punto alto y medio punto alto. ¿Vale? ¿Veis? Aquí ya tenemos hecha la curva. Y ahora continuamos hacia arriba haciendo 3 puntos bajos en cada uno de los huecos que tenemos aquí hasta llegar al final. Bueno, pues ya hemos rellenado todo esto y ahora aquí en el primer punto, en este de aquí, ahí cerramos con un punto bajo para acabar de la misma manera que habíamos empezado, ¿vale? Bueno, ahora vamos a reforzar todo este contorno de la prenda que hemos hecho con una vuelta entera de puntos rasos, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, nos ponemos el cordón hacia aquí, hacia adelante, y saltamos al primer punto de la copa, desde donde hemos acabado, y hacemos el primer punto raso, ¿vale? Le ponemos un marcador y ya podemos entrar en cada uno de los puntos e ir haciendo puntos rasos por todo el contorno, ¿vale? De esta manera el acabado queda mucho más pulido y más fijado. Entonces vamos haciendo todo esto y nos vemos aquí. Mirad, ya hemos llegado al penúltimo punto de aquí de la copa. Entonces ahora, para salvar este escalón, fijaros, estamos aquí en el escote, para salvar este escalón, este último punto lo vamos a hacer bajo, no alto, y ya vamos a saltar al otro lado del cuerpo haciendo puntos rasos, ¿vale? De esta manera este escalón nos queda más suavizado. Y ahora seguimos haciendo puntos rasos por todo el escote hasta llegar al otro lado. O sea, bajamos y subimos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he bajado y he subido. Ahora he llegado aquí, he hecho el último punto raso de aquí del cuerpo y ahora, para salvar el escalón, igual que hemos hecho antes, en este primer punto de la copa hacemos un punto bajo, ¿vale? Y ahora los siguientes ya podemos seguir haciendo puntos rasos. Y los hacemos por toda la copa y nos vemos en el otro lado de la copa. Bueno, pues ya hemos llegado al otro lado de la copa y ahora lo mismo. Si veis que aquí vais a tener mucho escalón, pues en este último punto, en vez de hacer raso, lo hacéis bajo. Ahora pasamos el cordón este para adelante y ya saltamos al otro lado para continuar haciendo puntos rasos, ¿vale? Ya bajaremos por todo ese contorno haciendo un punto raso sobre cada uno de los puntos rasos, de los puntos bajos que tenemos por aquí. Y de esta manera ya fijamos bien toda esta parte para que luego no se deforme. Entonces esto vamos a ir haciéndolo por todo el contorno, todo este contorno, por aquí, hasta llegar al punto de inicio y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta al contorno y hemos llegado aquí. Aquí ahora cerráis con un punto raso y cortáis la hebra. Entonces, un comentario: si por ejemplo veis que os queda muy tibante y no os gusta tan tibante, podéis hacerlo todo este contorno con la aguja de 4 milímetros, que es un punto más que la de 3, que es la que estamos usando, ¿vale?
Lo digo porque a mí ya me gusta así, pero a lo mejor no queréis que tibe tanto o que tense tanto, pues podéis usar esa aguja, que es la misma que hemos usado para hacer el cordón, y os quedará un poquito más distendido todo esto. Bueno, ahora vamos a hacer la tira de arriba de aquí, del sostén. Entonces primero tenéis que cortar 10 metros de hilo y doblarlo por la mitad, ¿vale? De manera que esos 10 se convierten en 5. Ahora vamos a coger la aguja del 4, igual que habíamos hecho en las otras tiras. Y lo que vamos a hacer, fijaros, aquí tenemos los 3 puntos del vértice que hicimos en la última vuelta de puntos bajos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es entrar en el del medio, pero entrar cogiendo todo el punto, ¿vale? Cogemos así todo el punto. Ahora sujetamos la hebra, la cogemos así y la sacamos por ahí, ¿vale? Y aquí, ahora lo que tenemos que hacer es, teniendo esto así, volvemos a entrar, pero solamente cogiendo la cadena, la primera cadena, esta. Y ahora sí que ya sujetamos las dos hebras y de esta manera ya tenemos el inicio. Y ahora ya podemos empezar a hacer cadenas hasta que se nos acabe el hilo, ¿vale? Luego ya ajustaremos la medida que necesitamos, pero de momento hacemos esto y cuando falte un trocito, como unos 15 centímetros para llegar al final, ya no tejéis más, lo dejáis sin tejer porque luego tendremos que poner las bolitas, ¿vale? Entonces lo hacemos y nos vemos ahí. Vale, pues yo ya he hecho toda la tira, está tan larga, entonces aquí he dejado un trozo sin tejer. Aquí decidís vosotras cómo queréis de larga la tira, porque las bolitas van a ir justo aquí ahora. Entonces, a lo mejor os la tendríais que probar y ver cuánto os ocupa el nudo. Yo os diría que en este caso de la espalda, de la tira de aquí, luego es bonito que caiga todo ese nudo con las bolitas a lo largo de la espalda, que la llevaremos descubierta, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Si queréis una tira más corta, pues la hacéis más corta y ya está. Eso ya va a vuestro gusto. Entonces ahora aquí ya pasamos así toda la hebra y estiramos un poco. Entonces aquí vamos a poner 3 bolitas, ¿vale? Y nada, esto simplemente enhebráis el hilo y lo pasáis por las 3 bolitas. Una. Cuidado con los nudos. ¿Vale? Pasáis las 3 bolitas. Tres o 4 o las que queráis, ¿eh? Y ahora una vez están así, ya quitamos la aguja y tenemos que intentar meterlas un poquito más por la cadena, porque esto nos va a servir como tope, ¿vale? Si podéis pasarlas, ¿veis? De esta manera. Y así ahora solamente tendremos que hacer un nudito. Mirad. Ahora el nudo lo hacéis aquí de manera que coja parte de las cadenas para que nos haga de tope. ¿Vale? Justo así. Estiramos bien. Y ahora ya cuando bajemos las bolitas, esto nos quedará así. Y ya cortamos aquí. Entonces la otra tira la tenéis que hacer exactamente igual a esta. Y cuando la hayáis hecho nos vemos ahí. Vale, entonces cuando hayáis acabado de hacer las dos de aquí arriba, tenéis que hacer lo mismo con las de los lados. Si queréis os lo probáis para ver si necesitáis quitar puntos
y lo mismo, pasáis las bolitas, anudáis y con eso ya estaría. Bueno, ahora que ya hemos acabado con las tiras, ya por último vamos a hacer aquí. ¿Os acordáis que cuando empezamos a tejer de manera circular, aquí teníamos un pequeño defecto que se nota? Entonces eso lo vamos a corregir ahora haciendo toda una fila de puntos bajos, ¿vale? Intentando compensar este escalón de aquí y que se note lo menos posible. Bueno, mirad, nos tenemos que poner aquí donde teníamos el defecto de la inclinación del inicio, ¿vale? Entonces vamos a buscar la parte de esta zona, vamos a buscar la parte más elevada, que sería, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esta es la zona más alta del defecto. Entonces ahora cogemos hebra nueva, la metemos por ahí y vamos a hacer una cadena como para simular un punto raso y le ponemos ahí un marcador, ¿vale? Entonces ahora en el siguiente espacio que veáis, por ejemplo aquí, hacemos un punto bajo, ¿vale? Y ahora en el siguiente espacio que encontréis hacemos un medio punto alto, ¿vale? Y ahora en el siguiente otra vez un punto bajo. Y ahora ya podemos continuar haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos de abajo. Entonces esto lo hacemos para nivelar toda esta zona donde tenemos el defecto. Bueno, mirad, ya he dado toda la vuelta, he llegado aquí al marcador, ¿vale? Entonces me queda un punto. Ese punto que me queda lo voy a hacer raso, no lo voy a hacer bajo, ¿vale? Y ahora quito el marcador y cierro en ese primer punto que hicimos con un punto raso, ¿vale? Entonces ahora, si os fijáis, esto ahora cortaremos la hebra, ¿vale? La cortaremos y la meteremos para adentro y ya os daréis cuenta de que esto queda todavía un poquitín de escalón, pero ni mucho menos lo que teníamos aquí al inicio. Vale, entonces fijaros que ahora ya solo nos queda atacar todos estos hilos de por aquí dentro, todos estos hilitos que ya los hemos ido sujetando conforme tejíamos. Con paciencia hay que irlos escondiendo un poquito y cortándolos allí donde los tengáis. Es un poco laborioso, pero no queda más remedio que esconderlos de esa manera, ¿vale? Tanto aquí, como por aquí, ¿vale? Allí donde tengáis hilos, los cortamos y con esto ya tendríamos la prenda acabada. Bueno, pues ya hemos acabado, ya tenemos las tiras y lo tenemos todo acabado. Yo ahora lo que he hecho aquí con todos los hilitos que había es intentar con una aguja de coser todos los hilitos, aunque han quedado sujetos por toda esta zona de aquí, aún así, si podéis, cogéis las hebras y las escondéis por toda la parte esta de dentro para que todavía nos queden más sujetos. Y todos los demás que os encontráis hacéis lo mismo por la parte interior, los escondéis de una manera invisible. Bueno, entonces espero que no os haya resultado muy difícil de tejerla. Y ahora os invito a ver un pequeño short con otras prendas que tengo en el canal.